Bien, vamos a continuar entonces con nuestros estudios de la primera carta de Pedro. Vamos ahora con el capítulo 4. Hay una parte muy interesante, yo creo que nos vamos a tomar unos minutos para comentarla ampliamente y me gustaría escuchar opiniones. Vamos a, primero que nada, leer la parte de la Biblia, si gustan estar conmigo, en primera de Pedro 4. Y la semana pasada había dicho que había tenido él paciencia con la gente cuando se portaba mal y quería lavar su pueblo y quería limpiar el mundo, y lo hizo a través del agua, y que esa imagen del agua la estamos teniendo hoy con el símbolo del bautismo, pero que esa limpieza hoy es total, es una limpieza que ya no es necesario volver a hacer porque ha sido con la sangre de Cristo. Y ahora continuamos entonces en 1 Pedro 4 y dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Bueno, de entrada, pues no me gusta, a mí tampoco, yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Aquellos que están sufriendo en el cuerpo. Dice que nosotros hagamos igual que nuestro Señor, que suframos también. Con esto no quiere decir que de esa manera vamos a pagar o vamos a comprar nuestro derecho al cielo. Es la necesidad que tenemos porque tenemos un corazón diferente, un corazón que ya no es puramente carnal, sino que está lleno del Espíritu Santo y que quiere obedecer a Dios. Yo les puse un resumen ahí, vuelve el apóstol Pedro a exhortarnos para que sacrifiquemos los deseos de la carne, tomando como ejemplo la manera en que Cristo se sacrificó por nosotros. Este sufrimiento nos es demandado para que nos mantengamos apartados del pecado. De ninguna manera este sacrificio es el precio de nuestra salvación, la cual nos ha sido dada gratuitamente y sin méritos nuestros. Puse una frasecita ahí, les puse una cita, la leo para ustedes. Tenemos que tenerlo muy en mente. En Santiago 4 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Yo creo que es bueno tenerlo en mente siempre. Someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá. A veces pensamos como que fuéramos impotentes a ciertas tentaciones, y la verdad es que cuando estamos bien en comunión, cuando estamos consagrados al Señor, a Satanás no le gusta. Nos va a dar batalla, nos va a molestar, nos va a perturbar, nos va a presionar, pero llegará un momento en que se dará por vencido en ciertos puntos en los que vayamos avanzando contra él. Entonces, animémonos, no es imposible. Esta perrita, bueno, me voy a detener solamente para decirles que ayer la encontré sedienta junto a las basuras por aquí adentro de la propiedad. Le di agua y unas croquetas y ya no se quiere ir. Pues yo al menos la vi tan moribunda que me apiadé de ella y ahora ya no quiere irse, y ya saben, es la historia con los perros. Vamos a ver, ojalá que no sufra tanto si se va, y que si se queda la podamos mantener en algún rincón por ahí. Sí, hombre, bien, que el Señor le provea un abrigo, y si somos nosotros, pues que nos deje al menos hacer nuestro servicio. Bien, les decía, es terrible, la lucha contra Satanás es muy fuerte, pero es evidente que cuando él ve resistencia, y la resistencia auténtica de nuestro corazón, agarrado del Señor, él va a tener que irse. Entonces, a veces nos desanima: no, es que tengo mucha opresión y es que no sé qué hacer. Pues él nunca va a ganar, contra Dios no va a ganar. Entonces tenemos que estar del lado de Dios. Si nos apartamos de Dios y lo jugamos nosotros solos, claro que nos va a vencer. Pero el Señor dice que Él está con nosotros, dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Dice ese Santiago 4 que les puse por ahí. Sí, pasiones, inversión. Y luchar, ¿verdad?, constantemente. Sí, pues es muy difícil, muy duro. Yo los invito a que en el capítulo 3, si recuerdan, decía
compartan sus dolores, compartan sus dichas, manténganse unidos y oren. Y yo creo que eso es algo que a veces nos falta como pueblo de Dios, cuando estamos sufriendo una opresión, comentarlo con nuestros hermanos, orar por esa necesidad, porque sufre todo el mundo, sufren los padres de familia, sufren los hijos, y a veces Satanás no se va a quitar porque es su deleite mantenernos perturbados, dudando, fuera del enfoque cristiano. Nos va a decir mil cosas, nos va a decir que no merecemos a Dios, nos va a decir que para qué ocupamos este tiempo para Dios, que por qué estamos perdiendo nosotras oportunidades, o por qué vamos a tener paz si estamos con Dios. Entonces nos molesta, y puede ser una tortura de semanas, meses o años. Y como dice el pastor, nos ha tocado ver a unos más resistentes que otros, pero también hay casos que no se puede de un día para otro solucionar, en los que hay que luchar meses y meses y con mucha fuerza. Oremos para que nuestro pueblo, nuestra iglesia, tengamos esa resistencia y esa convicción de que sí se puede erradicar el enemigo de nuestra casa, de nuestra familia. Vamos a leer un poquito más, por favor. Yo les puse para ustedes esto. La vida en Cristo no es una vida cómoda. Cada día debemos someter a nuestra humanidad y frenar los deseos que nos demandan. El cuerpo se goza de cosas que hacen daño al espíritu y sufrimos lidiando con ambos deseos constantemente. El espíritu nos mueve a la comunión con nuestro Creador. Somos deleitados por su bondad y su generosidad, al tiempo que somos traicionados por nuestra carne, la cual nos arrastra a placeres que solo satisfacen por un tiempo, dejando huella de dolor y arrepentimiento. Pero así vivió Jesús, puro y santo, pisando una tierra depravada y maldita, cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, ser cristianos no significa felicidad, tranquilidad, comodidad y una vida que se viva de manera automática, de una manera fácil. Sí, Lupita. Sí, nos ha mostrado que ahí está realmente. Sí, el Señor, para quienes no escucharon por ahí atrás, dice Lupita que el Señor nos dice: tendrán aflicciones en el mundo, pero siempre estaré con ustedes. Y eso es lo que a veces como que olvidamos, ¿verdad? Cuando ya estamos enfrente del problema, ¿qué voy a hacer? Nos da miedo y nos debilitamos, y por ahí aparece la mano del Señor que nos rescata otra vez, y está siempre ahí. Quiero hacer hincapié en lo que dice esta carta. Dice que nos sometamos a Dios y que estemos dispuestos a sufrir como Él sufrió. Es decir, Él estaba en comunión plena con el Padre y aún así estaba sufriendo. Entonces no vino a nada fácil, no vino a ser nada cómodo. Y se nos demanda que si somos cristianos o seguidores de Él, pues vivamos igual, vivamos sufriendo. Porque el mundo nos invita a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces esa es una gran dificultad para el pueblo de Dios. Pero es peor, es 1000 veces peor sufrir sin Dios, ¿verdad? Definitivamente, estábamos perdidos. Ahora no estamos sufriendo para salvarnos. Ahora que ya somos salvos, se nos enseña cómo vivir dependiendo de Él. Entonces es muy diferente a no tener Dios que a vivir en sufrimiento porque tenemos a Dios. Entonces, esto es una cosa en la que a veces hacemos conciencia un poco tarde. Nos invitan a una iglesia o nos llama a Dios en alguna manera y pensamos a veces como que ya entrando al círculo de cristianos vamos a aprender cómo ser felices de una manera muy práctica. Díganme los consejos, voy a asistir a la iglesia y no quiero sufrir, ¿verdad? Es un poquito la fantasía del nuevo creyente. Y la verdad es que no podemos poner un letrero allá afuera: aquí sufrimos también. No es la forma de hacerlo. O pare de sufrir, como dicen estas iglesias de la mentira, estas degeneraciones. No, antes que nada decimos: nosotros damos la gloria a Dios. Es nuestro anuncio, nosotros damos la gloria a Dios. Él nos salvó, somos hijos de Dios Altísimo. Estamos ya anotados en la lista del cielo. Toda la más grande gloria es la que anunciamos. Pero internamente sabemos que tenemos una lucha que seguir. Y es nuestra tarea. Entonces, de ninguna manera vamos a decir que es malo lo que Dios nos ofrece en este mundo. Dios nos ofrece resistencia y nos acompaña.
Vamos a seguir un poquito leyendo, porque aquí tenemos algo que nos puede interesar, y les voy a proponer que me hagan sus comentarios. En el versículo 3 de esa primera de Pedro 4, dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya basta, nos dice. O sea, ya cuando estábamos allá perdidos, eso fue suficiente, dice. Dice, estábamos entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Entonces yo puse para ustedes, quienes vivimos en Cristo debemos de dejar atrás la pasada manera de vivir. Esa ha sido una vida de ignorancia y oscuridad. Ahora tenemos luz, pues en Cristo conocemos el camino, la verdad y la vida. Lo voy a ligar esto que acaba de decir Pedro acerca de las orgías, porque puede decir alguien, bueno, ¿y de dónde salió esta frase? Pero el apóstol Pablo también dijo lo mismo en Romanos 13, si gustan ir para allá o no, pero yo les voy a leer esto que dice ahí. En Romanos 13:13 dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Voy a comentar algo. Leyendo esto, aprendí que las orgías, el día de hoy tal vez no se le llama orgía a un desenfreno común, un desenfreno, una práctica de adulterio simple, por así decirlo. En aquellos tiempos era un ritual de adoración a dioses que tenían como finalidad promover el sexo. Los dioses Baal o la Afrodita o los dioses del erotismo defendían o promovían, o para ellos, porque el hombre inventó esos dioses, rendir tributo a esos dioses era tener su protección para seguir teniendo más sexo y más libertinaje. Entonces es contrario a lo que dice el Señor, y el Señor pidió que se abandonaran esas prácticas. El día de hoy a lo mejor muy raro sería aquel que diga, bueno, yo voy a darle honor al Dios del sexo, pero en aquellos tiempos era un poco así. Sí, Hugo, dinos. Ok. Procreando. Interesante, no lo había comprendido así. De alguna manera esto, sí, de alguna manera esto no lo quería Dios. Estoy de acuerdo contigo, esto no lo quería Dios. Y entonces, si lo dijo Pedro y lo dice Pablo, está llamándonos la atención, porque está diciendo Pablo la inmoralidad sexual y el libertinaje. Entonces, todo lo que es libertino, sí entendemos que es fuera del contexto de orden de Dios. Ya entendemos que todo lo que no nos es permitido, pues nos atrae, nos gusta, nos da comezón, queremos hacerlo. Y dice, muy curioso, dice Pablo, aquí en este Romanos 13, dice, no se preocupen por satisfacer los deseos. Bueno, no es que nos preocupemos, es que nos urge satisfacer los deseos de la carne. Pero dice Pablo, no lo hagan. Y en Gálatas también el apóstol Pablo había escrito, si quieren leer conmigo está bien, si no lo voy a citar para ustedes. En Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Y sigue, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, entonces ambos apóstoles están señalándonos que esa pasada manera de vivir ya no debe existir en nosotros. Y dice que hagamos todo el esfuerzo por revestirnos de la nueva vestidura. La nueva vestidura es Cristo y es contra todo eso que acabamos de ver. Y
voy a hacer ahora sí lo que, en el paso siguiente, en el versículo 4, voy a ligar los dos para comprender el contexto o la lectura. Tomo desde el versículo 3 de esa primera de Pedro 4, desde el versículo 3 y lo voy a ligar con el 4. Dice, pues ya basta con el tiempo que han despreciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. ¿Cómo ven esto? ¿Qué les parece? Algunos aquí nos hemos sentido despreciados o insultados o criticados porque ya no estamos en su misma ruta, porque ya no los acompañamos. Me gustaría que alguien comente. Yo puedo comentar cosas personales, pero sí estamos comprendiendo el texto, ¿verdad? A esos, dice aquí, a los incrédulos, ya no les gusta, dice, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Yo no sé si alguien me pueda dar ejemplos de su vida pasada y que de pronto la familia o los amigos les empiezan a decir, ¿por qué ya no vienes con nosotros? Si te encantaba. Un ratito aunque sea, ¿no? Y a veces por ahí te muestran una música y dicen, mira qué música, vamos a meternos en el ambiente en el que estábamos antes, te gustaba, y va a haber partido, ni modo que no te vas a tomar una cerveza con nosotros, y a lo mejor le seguimos hasta los penaltis y a ver cuántas nos tomamos. No sé, cada quien tenía sus experiencias en la vida pasada, no sé si tengas Hugo o Fernando. Sí, entiendo. Te voy a pasar una que a lo mejor es indiscreción, pero un día estábamos con mi esposa saludando a un personaje del radio. Yo no sabía que era reportero o que trabajaba él para la prensa. Y comentamos acerca de ti. ¿Ustedes conocen a Hugo? Sí, dijo él, bien buena onda, pero desde que se hizo cristiano, ya no se puede hablar muy bien con él. Así nos dijo, te la paso porque a lo mejor no sé quién fue, pero gloria a Dios. Bueno, en positivo es siempre alentador, ¿no? A veces es triste que hay personas que son muy interesantes, muy inteligentes y que se apartan pudiendo haber tenido una buena amistad. A veces depende de nosotros de poder conservar algunas amistades sin lastimarlos o sin ofender, pero va a haber momentos que tengamos que poner una barrera. Sí, Fernando, gracias. Qué bueno. Sí, no es fácil, pero hay, como dice Fernando, solito. Yo pienso que ese solito, bueno, ya sabemos que es Dios el que actúa, pero también porque usted se alejó, o sea, usted dejó de frecuentarlos, ¿no? Es un poco así, ¿no? Exacto, ya está uno siendo... Sí, Chela, te escuchamos, gracias. Sí, siguen buscando su chela. Reclamando su chela. Lupita, gracias, chela. A pasear, a salir. Sí, era definitivamente malo para nosotros, claro. Hugo, sí. Ok. Pero ya en tu casa. Y ya no hasta las 3 de la mañana y... Claro. Sí, es muy bonito lo que dice Lupita. Es como para reflexionar y decir, ¿de dónde me fue a sacar el Señor? Si ahora lo veo tan espantoso, ¿cómo fue el Señor a meter su mano ahí para tomarme de ahí y estoy en una nueva vida? Y hoy ya no me gusta, ya no va conmigo, ya me incomoda. Sí, no sé si hay más comentarios, pero podríamos pasar mucho tiempo. Sí. Claro, ya en todo. Sí, en todo ya pones atención a las palabras, ya te das cuenta si no será una adoración a otros dioses y ya empiezas a conocer. Definitivamente es lo que está diciendo aquí. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Es un desbordamiento, o sea, no tenía medida. Hoy va a ser un caos. Los invito a que leamos, por favor, Efesios 4. Sí. Sí, gracias. Pues es difícil abandonar las cosas que nos gustaban. Quiero poner un poquito en lectura Efesios 4.
que me parece que es acorde a lo que estamos leyendo. A partir del versículo 17 al 24, lo puse como una cita. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, dice el apóstol Pablo. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida. Es lo que estaba diciendo el pastor. No tienen esa experiencia, no tienen el Señor, no se les ha abierto los ojos. Es también lo que decía Lupita, ¿cómo es posible que yo andaba ahí? Bueno, pues no lo alcanzábamos a ver, tenía oscurecido el entendimiento y alejados de la vida, dice, que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Aquí cuando nos dice ser renovados en la actitud de su mente, me recuerda al primer capítulo de esta carta, donde dice que tengan en su entendimiento solamente cosas limpias, solamente cosas santas. Voy a leer en el resumen que puse para ustedes. Dice así: un cristiano genuino se deleita en la nueva vida, abandona sus costumbres pasadas y rechaza las invitaciones del pecado. Al separarnos de nuestra vieja vestidura se sufre porque estábamos cómodos en la carne. Hoy en Cristo buscamos primero la llenura en el Espíritu. Por ello es absurdo para los inconversos